Vamos. Muy buenas tardes. Estamos a esta hora cumpliendo la cita como estaba acordado. Efectivamente, estamos hablando acerca de los cumplimientos de los acuerdos laborales. Estamos en deuda de hace 8 días que no nos pudimos conectar por problemas técnicos, pero estamos en este momento ya aquí en línea con todos nuestros invitados que están dispuestos a contribuirnos y a darnos nuestra mayor explicación. Arranquemos entonces con nombrar uno de nuestros invitados, quien ha estado muy atento de toda la información. Compañero Germán, siga usted en línea saludando a nuestros televidentes. Muy buenas tardes para todas y para todos, para nuestro compañero Maltés, nuestro compañero José Ignacio de la Federación Nacional de Rectores, Francisco Maltés de la CUT y a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta charla que esperamos que sea de su agrado y en beneficio de todos y cada uno de nuestros afiliados. Seguimos por supuesto con el compañero Francisco Maltés, que no tiene presentación, un gran líder a nivel nacional, un representante de la CUT a nivel nacional y por supuesto que él no tiene presentación. Pachito, pero saludemos a la gente a la distancia. Buenas tardes, hombres y mujeres que nos escuchan. Muchas gracias por esta iniciativa, Humberto, una excelente iniciativa. Saludo fraternal a mi compañero y amigo Germán y a José Ignacio. Demos también el saludo fraternal a otro conferencista, a otro compañero más que se une a este conversatorio, a José Ignacio, que antes de presentarlo me gustaría, compañero José Ignacio, que le dijéramos a nuestros televidentes quién es José Ignacio, quién representa a José Ignacio. Para sí mismo entendemos que desde aquí, de este conversatorio, cada vez se van integrando más personas dentro del proceso de la educación en Colombia. Bueno, un saludo muy cordial para todos los compañeros que nos ven a esta hora, muy especial para el compañero Humberto, que nos ha hecho la invitación, y el compañero Germán Patiño de Central y a nuestro compañero y amigo Francisco Maltés. Yo soy José Ignacio Saavedra, soy el presidente del Sindicato Nacional de Directivos Sindodic en Bogotá, que recoge a los rectores, coordinadores y orientadores escolares. Y a su vez, estamos en la presidencia de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, FENDIDOC, que también tiene 21 filiales. Y hoy muy importante nuestra participación para el tema tan vigente y coyuntural en nombre de los directivos docentes de todo el país. Y nuevamente, muchas gracias. Demos entonces la apertura a este proceso, a este gran conversatorio, a esta ideal de todos. Entonces comencemos con el compañero Germán Patiño. Compañero Germán Patiño, el proceso de negociación colectiva a nivel nacional desde el sector de la educación, ¿cómo se está desarrollando? Bueno, el proceso se ha venido trabajando en unidad. Hemos logrado afianzar lazos de amistad y de trabajo en equipo de la CUT Nacional, de la Federación Nacional de Directivos Docentes y Sintrenal. Hemos ahí logrado organizar un tridente muy fuerte y nos han venido uniendo otras organizaciones como son el SUNET, la CET y FENALTRA-SP, donde hemos logrado concluir unos puntos de acuerdo para las solicitudes presentadas de esta dinámica. No es fácil, pues hay muchas diferencias e intereses de las partes, pero afortunadamente en beneficio de todos los afiliados de cada uno de los aquí representados se ha logrado avanzar en esto y se han conseguido aportes muy importantes. Queremos saludar muy especialmente a esta hora, 2:04 de la tarde, a los 28 espectadores que estamos en línea. Nuestro primer comentario: buenas tardes, compañeros, de Hernando Herrera Sánchez. Un saludo muy especial también a Jenny Castro. Pero sigamos dentro de la conversación.
Compañero Francisco Maltés, algunos seguramente no saben qué es un proceso de negociación colectiva o negociación estatal. Contémosles cuál es ese proceso, a raíz de qué se lleva y todo el ejercicio. Sintrenal, hemos hecho acuerdos por región, por departamentos, hacemos acuerdos laborales. En Bogotá hacemos un solo acuerdo laboral. En el Bichada con Germán hemos hecho acuerdos laborales para todo el departamento. Y por entidades, en la Secretaría de Educación de Cundinamarca hay un acuerdo laboral, en la Secretaría de Educación de Soacha hay un acuerdo laboral. Entonces, hemos venido articulando la negociación colectiva para los empleados públicos de lo general y lo particular. Compañero José Ignacio, dentro del proceso de negociación colectiva, por supuesto que tenemos que vincular también a los directivos docentes, quien hace parte fundamental de este proceso de negociación. ¿Cómo se abre o se articula el proceso de entre administrativos, docentes y directivos docentes? Importante e histórico, y es que precisamente en ese llamado a la unidad, tanto los administrativos como los directivos docentes cerramos filas frente a las exigencias ante el gobierno nacional con el aval y el apoyo de la misma Central Unitaria de Trabajadores. Eso ha sido un ejemplo muy, muy importante. Otro es que esa intención de voluntades ha redundado en la participación y defensa de nuestros derechos, tanto de administrativos como de directivos docentes en todo el territorio nacional. Y es así como este trabajo mancomunado para el caso de la federación ha hecho posible que a través de Sintrenal, el presidente y nuestro el líder en la central, Unitaria de Trabajadores Maltés, hubiesen llegado 4 nuevos departamentos a nuestra organización. Esta nueva manera de organización y de trabajo mancomunado para las exigencias al gobierno nacional ha sido uno de los factores más importantes. Luego, más adelante mencionaremos pues, algunas situaciones de negativas frente al gobierno, pero también otras altísimamente positivas que gracias a esta unión y a la exigencia al Ministerio de Educación Nacional, en el caso de los acuerdos, hemos alcanzado. Pero este es como el eje histórico y fundamental y una muestra de que la unidad en la divergencia es factible y los resultados se dan. Hablamos a esta hora especialmente a la compañera Jenny Castro, Katy Pérez Suárez, John Carlos, especial saludo desde San Vicente del Caguán. Cinedian Nacional se une a este de Zipaquirá, Sintrenal Guajira. Estos momentos son los que puedo leer. Se están uniendo 33 espectadores. Démosle siguiente el espacio a preguntarle a nuestro compañero Francisco Maltés de la ciudad de Bogotá acerca de el inventario general del incumplimiento de los acuerdos laborales estatales. Cuéntenos, compañero Francisco. Revise el audio, Kina. Bueno, realizar 4 acuerdos marco nacional
y cerca de 1.200 acuerdos de carácter particular, sectoriales y regionales. Estos acuerdos laborales han permitido mejorar las condiciones de vida de los empleados públicos. Los incrementos salariales en estos últimos 8 años, tanto para los empleados públicos del orden nacional como del orden territorial, han sido por encima de la inflación. Y en algunos puntos hemos logrado acuerdos laborales donde el salario está el doble de la inflación. Hemos logrado ayudas educativas para los trabajadores, para los hijos de los trabajadores. Hemos logrado ayudas para el almuerzo en varias entidades. Hemos logrado ayudas para construcción, para adquisición de vivienda, para construcción de lotes, reparaciones, complementarios al subsidio de vivienda. Todos estos acuerdos han redundado en que mejore la calidad de vida de los empleados públicos. Pero hay un problema fuerte en el sector público que es la estabilidad laboral precaria. ¿Qué significa? Que hay un número muy importante de hombres y mujeres que, cumpliendo funciones misionales, están contratados por órdenes de prestación de servicios, por unas cooperativas, por outsourcing, o en el caso de la educación, se contratan de manera hasta verbal: venga y trabaja aquí a hacer el aseo, a pasar las notas, y por la tarde le pagamos. Eso es lo que llamamos precariedad laboral. Y el punto central de los acuerdos laborales en estos últimos 2 años ha sido el tema de la ampliación de planta de personal, el tema de la inclusión de los trabajadores que están con estabilidad precaria a la planta. Y hemos logrado avances importantes en el SENA, en la DIAN, en el Instituto Nacional de Salud, en el INPEC. Hemos logrado en bienestar familiar, hemos logrado que se amplíe la planta de personal, inclusive en varios miles de personas. En el acuerdo laboral del año 2019, tanto en el sectorial de educación, donde está Sintrenal, que esto lo planteará Germán, como en el nacional, acordamos ampliación de planta de personal. Y hemos conformado una comisión que estudie la situación del empleo precario en todas las entidades, y se ha comenzado en algunas entidades un proceso de ampliación de planta de personal. Pero ¿cuál es la noticia del día? La noticia del día es que el gobierno nacional va a expedir un decreto con base en la emergencia económica para que les han llamado una apretón a las finanzas del Estado. Y están planteando que un artículo de ese nuevo decreto de emergencia económica tiene que ver con el congelamiento de las plantas de personal. Eso significa que no se van a ampliar las plantas de personal donde no se ampliaron hasta. Por supuesto que vamos a dar una batalla muy fuerte en medio de las dificultades del confinamiento para que se amplíe la planta de personal. En varias entidades logramos avances importantes para ampliar la planta. En el Ministerio se alcanzó a firmar el decreto de ampliación de plantas de personal. En el INPEC se alcanzó a firmar el decreto de ampliación de plantas de personal. Agradecemos que los compañeros de Cinedian estén conectados. Tengo las dudas si ese decreto de la DIAN se alcanzó a firmar o no. Entonces, el gobierno hoy, con base en la agencia económica, va a hacer un decreto, a expedir un decreto que sin duda va a intentar frenar todos los procesos de ampliación de plantas de personal que estamos dando, y eso implicará que una vez pasado el confinamiento nos tendremos que movilizar por el trabajo decente y la ampliación de las plantas. Tenemos también el ingreso y la palabra
a nuestro compañero José para el mismo ejercicio, pero ya desde la parte de la directiva docencia. ¿Cuál es el inventario, compañero José, de lo que no nos han cumplido este gobierno? Bueno, hay muchos aspectos que se han presentado en los pliegos de solicitudes y que desde luego han tenido la falta de voluntad política para el cumplimiento de los mismos, del caso de los directivos docentes y en general. Y no de un año, sino viene 2017, 2018, 2019. Este inventario recoge algunas situaciones, a pesar que la discusión fue desarrollada en el campo técnico y presentada por las diferentes organizaciones del país, al día de hoy un acuerdo y así lo hemos planteado al mismo gobierno. Solo para citar algunos ejemplos, nosotros también hacemos lo que citaría para el estatuto docente del estatuto docente único de la profesión docente. Y allí no ha habido la voluntad política ni del gobierno ni del Senado en la parte tripartita y tampoco en la parte del ministerio hemos ido para este capítulo también para nosotros el de los directivos docentes. Otro punto tiene que ver con las funciones. Las funciones de los directivos docentes son demasiadas. Estamos hablando de 150 funciones que tiene un rector y un coordinador. Y la solicitud expresa era que el ministerio tendría que sacar un documento sobre las funciones, sobre los perfiles, y al día de hoy no ha salido. Pero también otro tema muy importante que tiene que ver con los fondos de servicios educativos, crucial para todas las administraciones y los rectores. Se estipuló que debía reglamentarse cómo iban a funcionar estos fondos. En el acuerdo se mencionó que tendríamos allí un equipo de rectores del país durante año y medio. Ya debió haber salido este decreto hace un año. Ya hay acuerdo con la misma ministra de Educación y al día de hoy tampoco ha sido posible este incumplimiento. Después de 2 años, en otro punto tan interesante como es el bienestar de todos nosotros los directivos docentes, rectores, coordinadores, hacen parte de algunas organizaciones sin ser directivos, los orientadores, el trabajo de bienestar, en 4 puntos muy importantes. Uno, lo de la vivienda; dos, la recreación; tres, el seguimiento a la prestación de la salud; y cuatro, un punto que es colinda allí con el bienestar, que es el de la formación. Después de 2 años de trabajar juiciosamente, de venir desde Barranquilla los compañeros, desde Boyacá y las diferentes regiones del país a participar, el ministerio dijo: este trabajo que ustedes han venido desarrollando ya no se tendrá en cuenta. Y efectivamente hacen un contrato con la Universidad Pedagógica Nacional y de un solo brochazo trabajo lo recogido por las organizaciones no fue tenido en cuenta. Lo mismo alguna situación de pago a quienes son los negociadores que van a negociar por todas las organizaciones sindicales, el pago de sus viáticos. Es un acuerdo. Y aún el día de hoy, todas las organizaciones tienen que asumir sus gastos de manutención, transporte y demás. Solo menciono es porque sé que junto al compañero Germán Patiño de Sinternal, en el pliego amplio, que me tomaría todo el tiempo hablando de los incumplimientos del gobierno. Entonces, en ese sentido, nos han faltado a esa exigencia, ese compromiso en las mesas de negociación, que a veces parecerían una farsa, o la falta de voluntad política del gobierno con quienes nos dicen que operacionalizamos la política, que somos los líderes, que los rectores quienes lideran todos los procesos educativos en el país, pero para la muestra un botón estos 6 aspectos que tan solo he mencionado para responder la pregunta, mi apreciado Humberto. Saludamos a todos nuestros televidentes en la distancia. Marta Santos, Teresa Bonilla, Cristian Castellanos, Alicia Rodríguez, Uber, Melissa Gallego, de la subdirectiva Meta, Yasmín Marín Castillo, Alicia Rodríguez,
Mabel Coronado. Pero bueno, vamos a seguir en el conversatorio y vamos a ir saludando a las personas que están en este momento en la conexión. Cabe la pregunta para nuestro compañero Germán Patiño, que también representa el sector desde la parte de los administrativos en los procesos de negociación a nivel nacional. Compañero Germán, hagamos un inventario general del proceso de negociación desde la óptica de los administrativos. Bueno, desde el 2017 que venimos trabajando en equipo esta negociación y tenemos acuerdos muy importantes como del sector educativo, donde ya el personal administrativo puede participar con igualdad de derecho que los compañeros docentes. Simplemente cada uno se gana su espacio de acuerdo a su rendimiento deportivo en las diferentes disciplinas. Desde entonces también se viene construyendo una política, pero pues quedamos ahí en que se viene construyendo porque en últimas el ministerio no ha concertado las diferentes inquietudes de las organizaciones que han sido recogidas del sentir de nuestros afiliados, porque es importante generar equidad e igualdad en el bienestar social. Ya como usted lo dijo, también representamos el sector educativo, somos una sola familia con nuestros compañeros directivos docentes y docentes. Hemos acordado también que el ministerio realizará mesas de trabajo para llevar a buen término todos los procesos de pago de deudas, pero a la fecha con la novedad que el ministerio ha incumplido en más de un 70% de este acuerdo principal de pago de deudas, lo que está generando en la actualidad un déficit fiscal a la nación de miles de millones, porque hay deudas represadas que cuestan 26.000, 42.000 o 100.000 millones de pesos, y el ministerio, en vez de diligentemente llevar a buen término los procesos con todos los documentos y más que se ha entregado desde las entidades territoriales y de la organización sindical, se inventan nuevas excusas y digamos que ponen muchas piedritas en el camino para negar procesos. Obviamente encontramos que en el ministerio hay personas que desconocen el sector educativo, están ahí por cargos políticos, es la verdad y hay que decirlo como tal, y desconocen, por ejemplo, de qué es el proceso de nivelación y homologación, de cuándo viene y los derechos adquiridos. En ese sentido, pues es uno de los acuerdos más incumplidos por el ministerio, porque desde el 2014 a la fecha solo hemos logrado que se paguen 2 entidades territoriales y hay en fila más de 35 entidades territoriales. Entonces, esta demora, este entorpecimiento de algunos funcionarios del ministerio en los procesos va a generar un déficit fiscal a la nación grandísimo. Y pues hemos logrado que la Contraloría General de la Nación nos acompañe, pues ellos tienen las competencias legales para intervenir y mirar por qué la demora en estos pagos y que se hagan sanciones a responsables, porque no podemos permitir que esto siga perjudicando al Estado. Nosotros muy responsablemente queremos llevar a buen término esto y hemos aportado todo lo que se ha requerido desde el Ministerio de Educación. También en los acuerdos quedamos con la propuesta de presentar un documento al Ministerio donde solicitamos una ampliación de planta, como ya lo nombró el compañero Maltés, puesto que hace más de 25 años no se amplían las plantas de personal de las instituciones educativas del país. Quiere decir que antes los colegios tenían 500.000 alumnos, hoy tienen 5.000 o 7.000. Y hace 25 años tenían 5 o 6 administrativos, hoy tienen 2. Con sobrecarga laboral, manejando una cantidad de plataformas, de responsabilidades. Nosotros hemos presentado muy responsablemente una propuesta donde solicitamos para todo el país, 32 departamentos, más de 1.100 municipios, una ampliación de planta de 150.000 cargos. Y podríamos unirlo al acuerdo nacional que se firmó el año pasado con el Estado, Gobierno Nacional, y el acuerdo estatal, donde se acordó la ampliación de planta a nivel nacional, que fue decretada por medio del decreto 1800. Hoy en día los recursos de las entidades se gastan en contratación, personas que contratan por 2 o 3 meses y dejan después en los colegios vacíos y otra vez a los 2 o 3 meses lo vuelven a contratar, generando inestabilidad en la información en los colegios, un desorden grandísimo. La propuesta de nosotros es que todas estas personas que han sido contratadas puedan ser empleados públicos, que se formalicen las plantas como lo ordena y lo establece la ley, el 1800, la sentencia C614
de 2009 y la 171 de 2012, que es un acuerdo muy importante, y en todos los pliegos de negociación a nivel nacional de Sintrenal estamos presentando esta propuesta dentro del plan que sea acogida dentro del plan de desarrollo de los gobernadores y alcaldes, y esto permite mover los recursos de inversión a recursos de funcionamiento, teniendo en cuenta que ya por el Plan Nacional de Desarrollo quedó establecido que se deroga el artículo 92 de la Ley 617, que es la Ley de Ajuste Fiscal, que no permitía que las plantas de personal crecieran en valores reales, con el agravante que nos contó el compañero Maltés referente al decreto que pretende sacar el gobierno nacional. Y seguimos patrocinando entonces con esta contratación la corrupción y las cuotas políticas de algunos alcaldes, gobernadores, algunos concejales o diputados, y por qué no decir senadores de la República. Entonces necesitamos que el ministerio empiece a cumplir estos acuerdos que son de suma importancia para la educación del país, porque esto genera bienestar laboral para todos, equidad, igualdad. Del ministerio también hemos venido insistiendo que se apropien más recursos para las instituciones educativas, especialmente en los manejos de fondos de servicios educativos, puesto que en los últimos 5 años estos fondos han cambiado su tipología y a los colegios les llega un 30% menos de lo que les llegaba hace 5 años. Un colegio que recibía 250 millones de pesos y que se gasta 130 millones de pesos en servicios públicos, ahora recibe solo 200 millones de pesos y se sigue gastando más de 130 millones en servicios públicos, porque son 4.000, 5.000 alumnos. Y al contrario, el gobierno, en vez de fortalecer estos rubros, los ha desfinanciado, cambiando la tipología. Esto se viene trabajando en la mesa de modificación del acto legislativo de la Ley General de Educación, a lo cual hemos solicitado la participación como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, y el Ministerio de Educación ha hecho caso omiso a nuestra solicitud. Pues deben haber 2 representantes de Sintrenal, 2 de FENDIDOC, como representantes de las agremiaciones que concluyen en el sector educativo. Y pues obviamente a nivel departamental y municipal tenemos acuerdos importantes, buenos incrementos salariales, tenemos bienestar social, tenemos capacitación, tenemos salud y seguridad en el trabajo, y hemos logrado conseguir una igualdad, porque antiguamente se discriminaba porque los administrativos de la educación son financiados por el Sistema General de Participaciones, y se le olvida a los gobernantes que cuando ellos se certifican, las plantas de docentes y de administrativos se incorporan a la planta central de la administración departamental y municipal. Pues la tarea no está fácil, pero ahí seguimos. Como ya lo dijo el compañero Maltés, estamos a la expectativa que finalice la cuarentena, porque queremos hacer una gran jornada de movilización o un gran plantón en Bogotá, donde lleguen miles y miles de administrativos, y le exijamos a la ministra de Educación que pague las deudas del personal administrativo y que amplíe las plantas de personal. Son 2 de nuestros pilares principales, al igual que iríamos al Ministerio de Hacienda a exigir también que se cumpla con estos acuerdos y se den los recursos necesarios para la educación. Aquí, por supuesto, que me abrió la puerta el compañero Germán a una inquietud que siempre ha existido por todos, y quiero que nuestro compañero Francisco Mattel también, desde el proceso de la negociación estatal a nivel nacional, y obviamente el compañero José Ignacio nos puede también ampliar esta pregunta, y surte la pregunta por una de las que hacen nuestros televidentes acerca de la ampliación de la planta. Nos están diciendo que en la DIAN no han expedido el acuerdo de ampliación de la planta. Compañero Francisco Maltés, desde lo estatal, ¿cómo podemos hablar que se ha negociado el tema de la planta de personal? Suba a la cámara, Francisco. En el acuerdo laboral del 2017 y 2019 está el tema de las plantas.
Con el acuerdo laboral del 2017, en la DIAN se amplió la planta de personal en 2.537, en medicina legal, en bienestar, en el SENA. Ahora está el tema de la ampliación de planta de personal en el IMPEC, en el Ministerio de las Telecomunicaciones y pendientes de otros, si se alcanzaron a firmar otros decretos. Por supuesto, lamento que no se haya firmado el de la DIAN, toda vez que allí tenemos un movimiento sindical bastante comprometido, muy combativo y que ha dado ejemplo en sus luchas. Y a nivel territorial hay también entidades donde hemos logrado ampliación de plantas de personal. Si el gobierno congela las plantas de personal como está planteado en el proyecto de decreto sobre ajuste que tiene el gobierno nacional, lo que vamos a ver es que las demandas por contrato realidad se van a ampliar. La inmensa mayoría de contratistas que hay en el Estado, que son cerca de 1 millón, cumple funciones misionales, tal como está consagrado en el parágrafo segundo del artículo segundo del decreto 1072. Estas personas deberían de ser de planta. Estas personas con horario, le pagan regularmente, utilizan los instrumentos de la administración. Sus jefes inmediatos son personas de la planta de personal. Y toda la normatividad que hay hoy favorece para que esas personas puedan demandar. De igual manera, la jurisprudencia, como las sentencias 614 y 171, ayudan. Y lo que creemos es que si el gobierno se baja del bus, como decimos popularmente, de cumplir el acuerdo, lo que van a ver son centenares de miles de demandas por contrato realidad y, como dice el dicho, al gobierno le saldrá más caro el caldo de los huevos, porque una vez que hayan fallos de demanda por contrato realidad, la decisión de los jueces han sido que se paga desde el momento del primer contrato hasta el fallo todas las prestaciones sociales, todos los aportes a la seguridad social en que hayan dejado de incurrir los patronos con este trabajador, es decir, le va a salir más caro. Por eso lo mejor que debería hacer el gobierno nacional es cumplir el acuerdo y avanzar en un proceso paulatino de ampliación de plantas de personal. Démosle paso a esta interpretación y esta lectura a nuestro compañero José Ignacio, que desde la distancia también nos podrá decir desde la parte de docencia cómo estamos atendiendo esa situación o cómo vemos la lectura de la planta personal. Bueno, nosotros en ese punto hemos estado también muy de acuerdo con los planteamientos expresados por el compañero Francisco Márquez. Y es así como la exigencia del gobierno nacional ha sido que en todos los colegios debe tenerse básica, porque hay algunos que en este momento todavía, y es en el caso de Bogotá y algunas regiones como en Antioquia, todavía no se cuenta con el personal básico para el funcionamiento en las instituciones educativas del país, y esto ha venido generando una afectación directa en la prestación del servicio. En ese mismo sentido, nosotros hemos hecho la exigencia de los compañeros que aún en la prestación del servicio educativo se encuentran en el servicio prestando de manera provisional, algunos ya con más de 15 y 18 años de hoy, a estos docentes y algunos directivos docentes no se les ha definido su situación, que han venido en este cargo de provisionalidad. Y finalmente, también es una situación y una manifiesta en todas las mesas de negociación, es que esta legislación soterrada que está bien se está dando en este momento en periodo de crisis, se podría convertir en una dictadura jurídica, porque así como lo plantean, esta proyección copiosa de tantas normas ha venido afectando toda la dinámica de los trabajadores, la dinámica de los nombramientos,
la dinámica al interior de cómo abordar, por ejemplo, la crisis y desde luego en ese sentido también como directivos docentes hemos estado afectados y por eso nosotros el trabajo, insisto, como lo dice en la presentación, es mancomunado porque la afectación de la educación como sistema afecta a docentes, afecta a administrativos, afecta a todo el personal y desde luego a quienes están a cargo de la dirección de las instituciones educativas, que son precisamente los directivos docentes. En este punto, esos son como los 4 aspectos que consideramos fundamentales, y es que todas las instituciones de nuestra planta que debe regularizarse todo lo que tiene que ver con la provisionalidad y que desde luego estas normatividades emergentes que en el momento de la crisis del COVID-19 vienen presentándose soterradamente para afectar directamente a los trabajadores en todos los campos, quienes prestan en el campo específico de la educación. Queremos saludar muy especialmente a todos los televidentes que estamos a esta hora. Tenemos en contacto 50 espectadores. Especial saludo a Aderic Neiva. Saludamos también especialmente a las subdirectivas de La Guajira, Florencia. También especial saludo a la seccional Sintrenal Santander, Cinedian. Y por aquí quiero saludar especialmente a Asdetol en el departamento del Tolima. Sigamos también en ese orden de ideas haciendo la lectura desde la planta de personales para nuestros compañeros administrativos. Démosle entonces el paso y la palabra a nuestro compañero Germán Patiño. Germán. Señor, no se escuchó. ¿Me repite la pregunta? Démosle paso en ese orden de ideas a la lectura y la interpretación desde la ampliación de la planta de personal al personal administrativo desde Sintrenal Nacional. Sí, mire, esto es un SOS por la educación, se llama la ampliación de planta. Es un llamado de suma urgencia donde hemos invitado a nuestros queridos amigos los directivos docentes, a los secretarios de educación, gobernadores y alcaldes a que monten en este bus donde le exijamos todos una sola al gobierno, que esto es una realidad. Hoy en día los colegios están escasos de personal. Si hay 2 empleados públicos, hay 3, 4, 5 empleados tercerizados, subcontratados por diferentes modalidades. Pero lo crítico del tema está es en que esto ha generado una sobrecarga laboral, tanto al punto que, por ejemplo, esto ya pasa en muchas partes del país, lo que voy a contar, pero ahorita está pasando en Bogotá por medio de un decreto que está totalmente en contravía de la ley. La Secretaría de Educación emitió un decreto, el 912, de hace unos años, donde 2009, si no recuerdo mal, donde le asigna dependencias a los funcionarios que manejan los recursos de las instituciones educativas. Antiguamente llamaban pagadores, algunos le dicen tesoreros, pero son auxiliares financieros. Y ellos conjuntamente con los rectores manejan los recursos. Y como no hay personal, entonces a estos funcionarios hoy en día los tienen con 2 y 3 colegios, asignándole arbitrariamente en contra de la norma dependencias. Ni siquiera es una de funciones, sino que lo ponen a trasladarse a 2 o 3 colegios, a gastar más plata en pasajes, a asumir la responsabilidad de fondos y recursos de 3 colegios, y de paso le generan perjudican al funcionario, porque le dividen su evaluación de desempeño en 3, porque cuando un funcionario se tiene que desplazar a 3 colegios, los demás rectores que ya no lo ven en su momento van a decir que el funcionario no es un buen... ¿sí? Por un lado, y en otras partes del país, en el Bichada hay un pagador o tesorero, como lo quieran llamar, que tiene a su cargo 100 colegios. Imagínense, en el municipio de Soacha tienen 3 y ahorita les querían poner 4 o hasta 5 colegios. En Cesar hay con 3 colegios. Esto está en norte de Santander. Esto está ocurriendo por todo el país. Los secretarios, que son auxiliares administrativos, a ellos les tienen
manejando 9 plataformas como mínimo, atendiendo al público, sacando certificados, manejando bibliotecas, salas de sistemas, laboratorios de electricidad, laboratorios de química, de física, atendiendo a los docentes, a los coordinadores, al rector, la correspondencia, o sea, una sobrecarga laboral impresionante. Y ahorita, pues, para más atropello con el personal administrativo, algunas secretarías de educación, compañeros directivos docentes, quieren que ellos entreguen los alimentos del PAE cuando están obviando el contrato que hicieron, que es que ellos contratan un prestador del servicio y él debe garantizar la entrega de esos alimentos. Porque esto sí es una denuncia pública. A la fecha, las entidades no han dotado las instituciones educativas de guantes, de tapabocas, de gel, alcohol, de y del no se gasta plata de los colegios para comprar estos elementos de bioseguridad. Pero bueno, volviendo al tema, nuestros compañeros siguen en esa sobrecarga laboral. Aparte de eso, los compañeros de servicios generales, que también forman parte de la parte administrativa, ellos tenemos 1 o 2 personas empleados públicos y los colegios ya no tienen una sola sede, tienen 2, 3, 4, hay un colegio con 7 sedes, 8 sedes y una persona. Los demás son, pero lo que he dicho hace un momento, temporales, 2, 3 meses, les corta, vuelven, esperan 1 mes, 2 meses y vuelven y los contratan, y así pasa en muchas entidades del país, generando una sobrecarga laboral terrible para los administrativos empleados públicos de servicios generales. Los compañeros celadores están con colegios también igualmente más grandes y un solo celador. Entonces, por ejemplo, el error que comete Bogotá es que dice que por un número de alumnos da unos funcionarios, y si el colegio tiene 5 hectáreas, ¿cuántos celadores necesita? Es la pregunta. Si el colegio tiene 5.000 alumnos, ¿cuántos secretarios necesita? ¿Cuántos bibliotecarios? ¿Cuántos auxiliares de servicios generales? ¿Cuántos tesoreros? El tesorero que es uno, perdón. ¿Cuántos secretarios? Porque hay que atender al público, la rectoría, hay que pedir certificados, hay que manejar todas las plataformas que ya nombré hace un momento. Entonces, esto es un SOS por la educación, un SOS por la sobrecarga laboral, al trabajo digno, porque a la fecha el Ministerio de Educación y las entidades no han pagado las deudas del personal administrativo. Pero nos surge decirle a Colombia que necesitamos que nos ayuden, que todos a marchar la movilización que convoque la CUT Nacional, Central Nacional, la Federación Nacional de Directivos Docentes, exigiendo ampliación de planta y pago de deudas, porque estamos supremamente mal. Y más teniendo en cuenta la comunidad que manejamos, que son, digamos, en algunos sectores difíciles, y no entienden que la sobrecarga laboral es muchísima y que el internet que dota la Secretaría de Educación de las entidades no es bueno, es lento, es intermitente, y no se puede realizar un proceso de matrículas como quisiéramos, y terminan irrespetando al funcionario, y ahí sí, la ministra no aparece, el secretario de Educación no aparece, el gobernador no aparece, el alcalde no aparece, para que ellos le den la cara a la comunidad y respondan por qué no dotan los colegios de todos los funcionarios que necesitan. Entonces la invitación es esa, compañeros, quienes estamos muy mal, más de 25 años. Los colegios son de 1.000 a 7.000. Los compañeros docentes pasaron de 40 a 200 docentes en un colegio. Imagínense, y los administrativos, que eran 6, 8, 10, pasaron a ser 2. Una crisis terrible en el sector educativo. Por supuesto que el compañero Germán Patiño acaba de tocar un tema, ha sido persistente en las intervenciones y en las opiniones acerca de la sobrecarga laboral. Pero no está nuestro compañero Francisco Mantel garante de todo el proceso de negociación nacional. Está nuestro compañero José Ignacio, digámoslo, los directivos docentes a nivel nacional, y está nuestro compañero Germán. Pero mi pregunta va hacia qué política, qué pensamiento tiene Fendidoc, activos docentes, acerca de sobrellevar, de manejar esa sobrecarga laboral desde la parte de los administrativos. ¿Por qué vea mi pregunta? Porque desafortunadamente
los funcionarios, el rector, por la buena intención, debe cumplir con unos estándares básicos de atender 100, 200 estudiantes con un administrativo. Y desafortunadamente muchas veces el que termina cargando el bulto es el administrativo. Pero Fendidoc, ¿qué está pensando acerca de eso como política y como orientación nacional desde ahí? Llevar y no generar un choque con los administrativos, y desde la Central Unitaria de Trabajadores, ¿cómo se va a fortalecer esa lucha y no ponernos a pelear entre los de abajo cuando los de arriba están bien? Démosle la palabra a nuestro compañero José Ignacio. Bueno, aquí hay varios elementos fundamentales y que concitan tanto el interés de los administrativos como de los directivos docentes. Para iniciar, la sobrecarga no solamente lo tienen los administrativos, sino también los rectores y coordinadores. Les comentaba al inicio, esta sobrecarga laboral en este momento sobrepasa las 315 funciones que debe desarrollar un rector, más las implicaciones como representante legal de la institución que tiene en su rendición de cuentas frente a los entes de control, como efectivamente la Procuraduría, la Contraloría y demás. Reciente en esta crisis nos hemos dado cuenta de lo anterior. Lo otro, pues desde luego, hay la falta y el congelamiento de las plantas lleva precisamente a que en las instituciones educativas no exista el personal básico. Y esto no solamente para los administrativos, sino para los propios docentes, los propios coordinadores, los propios orientadores. Y qué decir de los rectores, estamos sometidos diariamente a una sobrecarga laboral. Sobre esto ya hay unos estudios técnicos, ya nosotros le radicamos precisamente al Ministerio de Educación esta necesidad. Tercero, que como trabajadores nosotros siempre respetamos que las condiciones básicas para que no se deben dar con la sobrecarga de los administrativos y de otros compañeros. Estamos diciendo que precisamente las relaciones laborales en una institución educativa deben ser armónicas y en consecuencia con el desempeño de las funciones. Y estamos de acuerdo con si me permiten, una sobrecarga laboral a los administrativos, ni mucho menos tampoco la sobrecarga que estamos expuestos en las instituciones. Y para citar un ejemplo que Germán planteaba, hace muchos años las instituciones estaban planeadas para 1.500, hoy en el país tenemos un fenómeno grande de sobrecarga por lo siguiente. Hay instituciones que tienen 5.000 y 8.000 estudiantes. Y la Ley General de Educación estableció unos parámetros para la asignación, y voy a solo a mencionar un caso, de coordinadores, hasta los 5.000. Es una institución como Guadalinem, tiene 7.000, 8.000 estudiantes, esos 5.000 faltan orientadores. Faltan también los coordinadores porque no está estipulado en la norma el nombramiento. Y la sobrecarga laboral a la que están expuestos ellos que están en estas instituciones, pues es grandísima. Y vamos por la parte baja. Todas las instituciones deben tener un coordinador con 500 estudiantes. Tenemos el problema de la sobrecarga laboral a que están expuestos los administrativos en zonas rurales de desplazamiento de varias instituciones. Pero hay instituciones que no tienen sino el rector, es el único que ejerce la orientación, que ejerce la coordinación, porque su parámetro no le da. Entonces asume, aparte de eso, las funciones de coordinador y las demás, porque le faltan 10, 20, 30 estudiantes. En el caso de Bogotá, ya hemos planteado, fue un acuerdo también con el ministerio para evitar esa sobrecarga laboral a que se han visto expuestos los directivos del gobierno. Nunca cumplió, nunca citó al comité, nunca citó esos análisis técnicos y que ya había sido insistente. Entonces, en este punto sí decirles que nosotros estamos precisamente con Sintrenal, hemos sacado comunicados conjuntos en el llamado a las relaciones armoniosas, a que pues desde luego todos somos trabajadores, pero también teniendo en cuenta que la responsabilidad del rector frente al cumplimiento de sus funciones tiene que ser también, como se ha venido dando en todo el resto del país, puntuales, que no implica lo anterior, que los administrativos deban estar con esa sobrecarga o esa zozobra o ese estrés por el exceso
de trabajo. Llamamos ese es precisamente, y ese es el interés de las alianzas estratégicas, a que las relaciones en las instituciones educativas, insisto, ahí están las evidencias de los comunicados, históricamente, los primeros, que ha sido muy difícil, no fue fácil llegar hasta donde llegamos en esta unidad, precisamente por lo que usted nos plantea, Humberto, cuál es esa situación tensionante entre administrativos y rectores. Y entonces ya podríamos decir que hay circunstancias particulares, tanto de unos como de otros, pero la generalidad es que en las instituciones se respetan las funciones, que están sobrecargadas. Efectivamente, creo que los tres coincidimos en las situaciones en que nos ha llevado a esa sobrecarga laboral, el no nombramiento de las personas, el no analizar técnicamente la distribución del personal administrativo, docente y directivo, y por eso no es gratuito lo que expongo de los directivos. Es decir, es una sobrecarga general y que desde luego nosotros como organizaciones sindicales de convivencia armónica desde la legalidad y desde la exigencia que hacemos precisamente como organización, ¿no, Humberto? ¡Viva! ¿Me escuchan? Compañero Francisco Maltés. Sí, lo Sí, sí, escuchamos. perfecto. ¿Cómo desde la defensa de esos derechos laborales y cómo la Central Unitaria de Trabajadores, sin el ánimo de ejercer una sobrecarga laboral, ni mucho menos ir a pelear entre nosotros ni entre nuestras organizaciones hermanas, cómo la Central Unitaria de Trabajadores va a ser garante de que no haya esa sobrecarga laboral para ninguno? Desde la CUD hemos apoyado la lucha muy importante de Sintrenal. ¿Por qué? Porque se amplíen las plantas de personal. Queremos que se amplíen las plantas de personal. Y de igual manera apoyamos las batallas de los docentes y los directivos docentes para que se acabe la odiosa provisionalidad, para que se nombren los coordinadores, y hemos llamado a que los conflictos que se puedan presentar entre nosotros se resuelvan mediante el diálogo directo de las tres organizaciones, Sintrenal, Pendodic y PQE. Nuestro enemigo común en esta batalla por el trabajo decente es el patrono, el Ministerio de Educación, las secretarías de educación departamentales, municipales y distritales. El diálogo es el mejor mecanismo para solucionar los pequeños conflictos de los trabajadores y enfrentar en mejores condiciones la política del patrón. Nos están preguntando, por supuesto, hay unas preguntas de nuestros compañeros administrativos, nuestros directivos docentes, y quisiera abrir la conversación en torno a lo que nos hacen llegar nuestros compañeros. Compañero Germán Patiño, ¿cómo está el proceso de opción salarial a nivel nacional? ¿Para quién la pregunta? Compañero Germán, ¿cómo está el pago de nivelación salarial de los compañeros administrativos a nivel nacional? ¿Para quién la pregunta? Germán. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me la repite? Se fue el audio. ¿Cómo está o cómo va el proceso del pago de nivelación salarial de los compañeros administrativos? ¿La nivelación salarial? Sí, correcto. ¿Cómo está el pago de la nivelación salarial a nivel nacional?
Lo decía hace un momento, seguimos trabajando del primer proceso que duró 20 años, desde el 1998 hasta el 2008, que hicieron los primeros pagos en el país, y que obviamente, como era el primer proceso que se llevaba a cabo a nivel nacional y que en un departamentos y municipios, porque los sueldos que se traían de la nación eran más bajos que los que había en los municipios y departamentos. Estos procesos quedaron mal y hubo necesidad de hacer unos reajustes y una corrección a estos estudios. Estos ajustes, esta corrección se han venido presentando al ministerio. Por ese momento tenemos más de 35 entidades ahí en espera. Llevamos unas bastante avanzadas, como son Córdoba, Montería, Sincelejo, Magdalena, Antioquia. Y tenemos otras ahí rezagadas, Cundinamarca, Guainía, Caldas, Manizales. Pero seguimos igual insistiendo en que en el ministerio continúe pagando estos procesos. Ha sido muy difícil porque realmente, a pesar de que hemos tenido voluntad por parte de las entidades territoriales, nos han colaborado con los estudios, con nuestros asesores jurídicos, hemos hecho los requerimientos, hemos entregado la información, hemos demostrado las diferencias salariales, porque cuando se crea un proceso de nivelación y homologación es nivelar al más alto, homologar los cargos que son similares y se nivelan con el sueldo más alto, lo dice la sentencia T105 de 2002, trabajo igual, salario igual, y no fue así. Cuando se nivelaron estas cargas, cuando se nivelaron estos cargos, de todas formas dejaron en los mismos niveles 4 o 5 grados, personas que hacían lo mismo y ganando diferente, no tiene sentido. Le hemos mostrado esto al ministerio, pero voluntad ha sido poca, hay que decirlo. Hemos dialogado bastante con el doctor Oscar Manrique, o sea, ahí no funciona lealmente con los funcionarios administrativos, porque ellos van a las entidades territoriales y le dicen a la Secretaría de Educación, no manden los estudios, eso se va a negar, nada de eso se va a... Y así tenemos las denuncias de 3, 4 funcionarios, ya le dimos a conocer esto a la Secretaría General, se le dio a conocer a la ministra de Educación, pero a la fecha el ministerio ha hecho caso omiso del comportamiento de estos funcionarios, y eso ha entorpecido bastante los procesos. Sin embargo, pues hemos logrado que paguen 2, 3 y tenemos 4 más cerca. Esperamos poderlo llevar a buen término y seguir, porque ese es nuestro rescatar la voluntad que hay de las entidades territoriales, de las gobernaciones y las alcaldías, que sí han dado directrices de que se presenten. Espero, digo, en el ministerio hay gente que no sabe y por ejemplo, una señora que se llama Carolina Naranjo dijo, es que si 2 administrativos que hacen lo mismo en un colegio, el uno tiene más estudios que el otro, debe ganar más. Eso es una cosa totalmente ilógica, porque pues cuando uno tiene más estudios, pues se presenta para un cargo mejor para ganar. Uno ingresa a trabajar en un determinado cargo con un nivel salarial, mis estudios no me van a mejorar en ese cargo el nivel asistencial, mis ingresos, y tampoco puedo atropellar los derechos de otra persona que hace el mismo trabajo. Pero bueno, estamos en la tarea y por eso reitero la invitación a todos los administrativos del país, que hagamos el gran plantón de Bogotá, que es una decisión que tomó la Asamblea Nacional, la Junta Nacional Descentralizada, pero se ha visto en este momento aplazada por el tema de la pandemia. Compañero Francisco Maltés, a nivel nacional, ¿cuál va a ser el derrotero para todo este proceso de nivelación salarial y por demás de negociación, para ampliar nuestra lectura? Bueno, recordemos que desde el 21 de noviembre hubo una movilización muy importante, la movilización, el paro más importante de los últimos 60 años, se dio el 21, 22, 23 de noviembre,
En diciembre hubo importantes movilizaciones contra la reforma tributaria en enero, en febrero. Y digamos que el confinamiento ha detenido en alguna manera la movilización en las calles de las personas. Creo que una vez se levante el confinamiento van a haber importantes movilizaciones de los colombianos por el derecho a la salud, por el derecho a los alimentos, por el derecho a lo que hemos llamado desde la CUT la renta básica universal, un salario mínimo para 11 millones de personas por 3 meses, por el pago a los salarios de las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores. Y en ese orden de ideas de las movilizaciones, por supuesto que se deben de dar importantes movilizaciones de los trabajadores estatales por el cumplimiento de los acuerdos laborales. Hoy ha sesionado la Junta Nacional de Sindecena, de Azonal Judicial, y lo que vemos en estas asambleas de estas dos organizaciones sindicales, y lo vimos la semana pasada en la asamblea, en la reunión de Junta ampliada de Sintrenales, un ánimo de movilización muy importante en los trabajadores tan pronto termine esta etapa de confinamiento. Tenemos también la pregunta de nuestro compañero José Ignacio. Compañero José Ignacio, desde Fendidoc a nivel nacional, ¿cómo está el tema de difícil acceso para algunas instituciones educativas a quien no se les ha reconocido el derecho? ¿Cómo va ese tema? Es una de las preguntas que hacen en nuestro chat. Bueno, primero decirle que es uno de los acuerdos del gobierno nacional para reconocer la ruralidad como uno de los en este acuerdo. Allí insistimos, la falta de voluntad política sobre este comité de ruralidad que quedó pendiente en el acuerdo 2017 y sobre todo dos aspectos fundamentales. Uno, en el reconocimiento de una asignación adicional para quienes están prestando el servicio en estas zonas de difícil acceso. Dos, para la clasificación de esas zonas, porque han venido, cada vez se va a ir deteriorando las condiciones que favorecerían algunas instituciones que son consideradas como rural. Por ejemplo, que en el caso, y voy a citar el caso de Bogotá, donde algunas instituciones han sido, que eran anteriormente rurales, y pasa un bus en el día y se les quitó la ruralidad y este reconocimiento a los directivos docentes por el hecho de que pasa una ruta o dos, llámese Sumapaz, llámese hacia la zona del Guavio. Estas situaciones se han venido presentando y desde luego esto no se ha venido reconociendo. Se convocó un comité técnico para establecer otro criterio. Hay algunos rectores que, como lo planteaban, tienen demasiadas sedes, pero las sedes tienen 12 sedes rurales o 13, y la sede principal funciona en el casco urbano. Y estos directivos docentes que están allí pierden su derecho por ejercer o por estar la rectoría o por estar allí en una coordinación, aunque tengan el desplazamiento en estos acuerdos de ruralidad. Este tema es bueno, pero no, al día de hoy no se ha convocado ese comité técnico de ruralidad para analizar cuáles van a ser los criterios de ampliación para las zonas, cuáles van a ser los criterios para el reconocimiento de salarial a los rectores y directivos docentes que prestan sus servicios en esta zona, y sobre todo la parte del nombramiento de todo el personal, que es otro problema grave para las zonas rurales. Allí los parámetros deben ser diferentes, como le planteamos al gobierno nacional. No todos cumplen los 500. Hay instituciones que tienen 290 estudiantes, 350, 470. No llegan a los 500, pero el compromiso de los directivos docentes es precisamente cumplir con todos los requisitos como si se tuviese un colegio de 8.000. Y esto también es una situación que ha venido afectando la ruralidad. Y para cerrar, insistimos, la falta de voluntad política del gobierno para cumplir esos acuerdos, y en uno muy importante, este 16, de las zonas de difícil acceso, el reconocimiento a los directivos docentes y las plantas de personal fuera del decreto 3020 para estas zonas
que están establecidas como zonas rurales. Un saludo a todos nuestros televidentes que están en la distancia. Saludamos especialmente a Fendidog, a Derin Neiva, Asdetol, Cinedian y todos y cada uno de estos televidentes que en la distancia nos están invitando y nos están ayudando a este gran conversatorio. Y por supuesto que hoy nos hemos alargado un poco y queremos alargar un poco toda vez que estos temas que tocar. Queda también la invitación para todos nuestros compañeros que hagamos una posterior, un segundo capítulo, digámoslo así, de este proceso de acuerdo o de negociación estatal. Pero démosle paso a nuestro compañero Germán, quien tiene acerca de las zonas de difícil acceso para el personal administrativo. Sí, muchísimas gracias. Referente al tema de zonas de difícil acceso, Tribunal Nacional viene insistiendo desde hace varios años al Ministerio de Educación Nacional que se incluya al personal administrativo también en este beneficio. Es un beneficio de un 15% de su adicional de su sueldo básico. Los administrativos de la educación hoy en día se encuentran relegados de este beneficio, toda vez que cuando se estableció la Ley General de Educación se habló de comunidad educativa, padres, alumnos, docentes, directivos docentes, sector comercial, ¿sí? Pero nunca se habló de los funcionarios administrativos y no quedó incluido en el 1860 como parte de la comunidad educativa. El Ministerio de Educación saca la circular 73, donde le pide a las instituciones educativas que en los consejos directivos y demás se incluya al personal administrativo, pero no, a la fecha no se ha concretado el tema de zonas de difícil acceso. ¿Qué tiene Tribunal Nacional? Desde hace 2 años viene caminando y empujando un proyecto en el Senado de la República, el proyecto de ley 135, Gaceta del Senado 689, que es una ley orgánica que queremos para que modifique la Ley General de Educación y se incluya en ese sentido al personal administrativo en zonas de difícil acceso. ¿Por qué? Como lo dijo José Ignacio, nosotros también tenemos que andar en la lancha, andar en el burro o en el caballo o en la bicicleta para llegar a cualquier parte del país, en la selva. Hay una persona que en el Bichada debe andar 8 horas en lancha para llegar a un colegio. Se queda toda la semana y se vuelve a la semana, antes se encuentra a su hogar todavía. Y así ha trabajado durante más de 20 años. Entonces, esto también son zonas de difícil acceso para nuestros compañeros administrativos, y en el acuerdo quedó establecido que el Ministerio iba a apoyar este proyecto en el Senado, con la denuncia que nos encontramos que el Senado de la República le pregunta al Ministerio de Hacienda que cuál impacto fiscal tendría este proyecto, aprobar esto. El Ministerio de Hacienda le hace la consulta al Ministerio de Educación y el Ministerio contesta que que ese proyecto no es viable porque tendría un impacto fiscal de 181.600 millones de pesos anuales, porque son más de 30.000 administrativos los que se beneficiarían, cosa que es totalmente falsa. Nosotros ya entregamos documentos a los honorables senadores informándoles que en el país en total hay máximo 31.500 administrativos. Imagínense lo poquito, frente a nuestros compañeros docentes que son más de 500.000 docentes, podría uno decir. Hay más de 31.500 administrativos. E hicimos un estudio departamento por departamento y en este momento con la planta que hay, se beneficiarían un promedio de 2.500 a 3.000 personas. Y eso tendría un impacto fiscal de 4.000 millones de pesos al año, que dirían por ahí coloquialmente, eso es una chichigua para el Estado, con todo lo que se llevan en Odebrecht y en Reficar y eso. Y entonces estamos trabajando, pero vemos la mala voluntad política del Ministerio de Educación al contestarle al Senado de la República y al Ministerio de Hacienda de una forma irresponsable con datos equivocados, datos erróneos. Sin embargo, nosotros hemos estado muy acuciosos en eso. El proyecto estaba en diciembre para segundo debate, diciembre de 2019, pero desafortunadamente por la afán del Gobierno Nacional de aprobar su ley de financiamiento, nuestro proyecto quedó relegado. Entonces, ahora estaba programado para un debate en marzo, pero desafortunadamente con el tema de la pandemia, pues esto se encuentra aplazado. Sin embargo, estamos en contacto con los senadores amigos que nos están apoyando, que nos han contestado a Tribunal Nacional. Estamos de acuerdo y vamos a apoyar su proyecto.
Hay varios senadores que en su momento daremos a conocer nombres cuando todo esto llega a buen término y queda aprobado y se genere esta equidad y esta igualdad. Pero entonces es para que los administrativos sepan que también, al igual que los directivos docentes, seguimos presionando y trabajando esto en beneficio de todos porque debe haber equidad e igualdad. Muchas gracias. Tenemos a esta hora 49 televidentes quienes desde la distancia nos están dando nuestras opiniones, nuestras preguntas, están personalmente escribiendo unos mensajes a nivel nacional. Saludo especial a Sintrenal Casanare. Pero compañero Germán Patiño, cuéntenos una situación. Ese ejercicio de trabajo de negociación, ¿cómo lo podemos llevar a feliz término cuando los entes territoriales no nos han cumplido? ¿Qué ejercicio podemos hacer? No, la herramienta está en la Constitución, la movilización, la huelga o el paro, como lo quieran llamar. Todos los funcionarios, todos los deben movilizar exigiendo el respeto de sus derechos. Es la última herramienta porque nosotros somos muy juiciosos, acuciosos y agotamos herramientas jurídicas, administrativas, legales que haya, pero hay entidades que definitivamente se niegan a cumplir y como entonces nos toca realizar plantones, movilizarnos y protestar y dar a conocer a toda la comunidad las situaciones que se vienen presentando, que en últimas esto también termina afectando a todo el pueblo porque al momento de realizar un paro nacional, una movilización, los plantones, se suspende la atención del servicio al público y la gente también necesita que se le entreguen documentos y demás, pero es la herramienta más fuerte que tenemos los trabajadores, la clase obrera del país, que es la movilización. Y es donde queremos invitar a todos, porque a veces es como cuando votaron por la guerra, los que votaron porque no se aprobaron los acuerdos, estaban en la casa viendo televisión. Y ellos no viven la guerra, y la guerra se vive en otras zonas del país, en el Putumayo, en el Catatumbo, ¿cierto? Entonces necesitamos que la gente se movilice porque, por ejemplo, si ahorita no nos movilizamos para exigir salud, que se derogue la ley 100, que se acabe la ley 100, esto no va a pasar. El gobierno va a seguir haciendo lo que quiere. Entonces, la invitación es esa, la mejor herramienta de los trabajadores, la movilización. Nos están preguntando también del departamento del Tolima, municipio de Ibagué. Están haciendo la siguiente pregunta. El tema del cumplimiento de los acuerdos laborales Sintrenal Nacional, desde la territorial y desde la seccional Tolima, ¿de qué forma va a entrar en acción toda vez que no se ha cumplido? ¿Cómo jurídicamente podemos entrar a apoyar a esos compañeros? Bueno, nosotros tenemos un equipo de asesor que es la Unión Temporal, asesores jurídicos a nivel nacional, y obviamente ellos son nuestros primeros soportes porque cada petición que hace Sintrenal Nacional y sus directivas tienen unos argumentos de ley y son basadas en la norma. Entonces miramos qué acciones jurídicas por medio de un derecho de petición, una acción de cumplimiento o una demanda, que ellos nos colaboraron muy acuciosamente con estos procesos para exigir el cumplimiento de las mismas. Y como le digo, pues ya la última herramienta es la movilización, porque pues este es el país del Sagrado Corazón donde muchos hacen lo que quieren, ¿cierto? Y eso también se da a pesar de que las entidades territoriales, alcaldes, gobernadores y el gobierno nacional salen y vociferan que están trabajando para la gente, cuando realmente en algunas partes no es así. Entonces, siempre hay un acompañamiento y una asesoría constante a todos los procesos que llevamos en departamentos y municipios del país. Tenemos aquí también a nuestro invitado José Ignacio, que le vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido el punto más álgido de negociación dentro del enfoque de los directivos docentes, rectores, coordinadores y orientadores escolares? El punto más álgido fue precisamente, aunque ha habido, voy a decir dos. Uno, que tuvimos que llevar a la OIT, y era que los directivos docentes no podían pertenecer a organizaciones sindicales.
Dos, quienes estuviesen en organizaciones sindicales eran penalizados, si me permiten el término, con el no reconocimiento de su asignación adicional al cargo. Es decir, están los salarios para los docentes y los directivos docentes tienen una asignación adicional. Quienes estuvieron en las organizaciones sindicales perdían ese derecho. Entonces, imagínense, eso hubiese sido pues la no posibilidad de que ningún directivo docente perteneciera a organizaciones sindicales. Desde nuestra organización fue uno de los más grandes logros defendido y se estableció no solamente para los directivos de la organización, sino en el SECOIP llevamos el caso y se estableció que precisamente los directivos docentes tenían sus derechos fundamentales también, que no eran personal de confianza ni para la administración de recursos ni de personal y tenían derecho a ser las organizaciones sindicales. Se restituyó este derecho gracias a esta gestión que se había hecho de manera arbitraria por parte del Ministerio de Educación de algunos entes territoriales y se restituyó. Siendo beneficiado de ello, hay que decirlo también, los compañeros de la Federación Colombiana de Educadores, que eran directivos, los compañeros de las regionales, de los sindicatos base de maestros, que eran directivos y pertenecían a las juntas directivas, se restituyó el derecho. Y el segundo, y no menos importante, que acabamos, que fue muy duro, y es que a todos los directivos del país, en la liquidación de sus pensiones con un fallo del Consejo de Estado, se les desconoció ese problema que tenemos de la asignación adicional como no parte del salario básico. Y al quitar esta parte, pues imagínese usted que tendríamos rectores, coordinadores, que después de 35 años de servicio y que su pensión estaría más o menos en los 5 millones 5.500.000, quedó en 2.650.000 pesos. Es decir, este fallo del Consejo de Estado le arrebató a todos los directivos docentes del país sus pensiones después de 30 y 40 años de servicio en más del 50%. Recordemos que para los directivos está la asignación básica y los salarios adicionales. Luego de este caso, y por eso fue tan importante la unidad, el trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores, el apoyo de la parte jurídica, tanto de Fendidó como de Sindodic, el ejercicio que tuvimos que hacer ha estado, y el trabajo de presión de todas las organizaciones, la Central Unitaria, con el apoyo de los que habíamos negociado allí con Sintrenal y fundamentalmente de las organizaciones de directivos docentes, logramos un gran logro después de una lucha. Eso fue una desesperanza total, ninguno quería aceptar sedes, ninguno quería aceptar programas, con toda la razón, por este asalto a sus pensiones. Pero logramos, luego de un año y medio en que no se reconoció a ningún directivo docente en sus pensiones, logramos, por la presión y también la exigencia que se le hizo directamente al gobierno nacional, que se lograra restituir este derecho. También lo planteamos, esta situación tan gravosa, en el Comité Nacional de Paro. Todo esto nos dio para que se restituyera el derecho, para que a pesar del fallo del Consejo de Estado del 25 de abril, con el ponente, el magistrado César Palomino, se lograra restituir este derecho tan fundamental que es y bien exiguo, que ahora es para todos los trabajadores, sus derechos pensionales. Estos dos, y solo menciono estos, han sido de los más grandes logros, no solamente de la organización, sino del magisterio colombiano. A pesar de esto ha sido posible solamente con el trabajo mancomunado que hemos logrado estos dos grandes resultados. Y desde luego, este último ha tenido el reconocimiento en todo el país. Decirles que las organizaciones de directivos docentes se fortalecieron en más de algunos un 10, un 20%, con esa credibilidad que hemos ganado como organización sindical frente a esta lucha tan fuerte con el gobierno nacional, porque el gobierno nacional no cede, y más cuando tiene que ver con aspectos económicos, con aspectos de reconocimiento a las garantías y estas situaciones. Tenemos un punto,
y es los permisos sindicales para los directivos docentes. Qué problema tan grave en todo el país, pero ya hemos iniciado este trabajo, tenemos una ruta trazada y de eso la Central Unitaria de Trabajadores también ha sido muy importante. Decir que en el primero, en el fallo que restituyó las garantías sindicales, fue muy importante el acompañamiento de la CUT en este proceso. Pues estos han sido como dos, menciono dos, pero trascendentales, pero que los directivos docentes en sus organizaciones sindicales han logrado reivindicar estos derechos. Un saludo a nuestros televidentes, Marlene Pinte, Jorge Isaac, Cristian Castellanos, César Mauricio Reyes, Sindicato Directivos Docentes de Colombia, Tindodic, Iracema Calderón, Erlinda Cárdenas, Gustavo Ríos, Lidia Rodríguez, Paula Urquina, Álvaro Camacho de la ciudad de Neiva, Lina Góngora, Camila Rincón, César Mauricio. Aquí nos están haciendo una pregunta muy interesante para nuestro compañero Germán Patiño. Nos están diciendo, buenas tardes. Desde Sintrenal Putumayo, queremos hacer una pregunta sobre la prima técnica como factor salarial. ¿Y qué sabemos sobre esto? Compañero Germán. Bueno, hay que aclarar que hay diferentes tipos de prima técnica, ¿no? Una que es por estudios, otra que es por evaluación de desempeño, ¿sí? En el personal administrativo de educación, por lo general, la prima que hay es por evaluación de desempeño, que es para el nivel asistencial. Esta prima dice en la norma que no es factor salarial, pero en la actualidad, pues con la unión temporal, nuestros asesores estamos cursando un proceso de demanda para que esta prima se tenga en cuenta como factor salarial. ¿Para qué? Para la prima de vacaciones, la prima de Navidad, ¿sí? Para la prima de mitad de año. Para el salario, pues no es posible porque la norma es clara, pero de todas formas nuestros asesores siguen trabajando, no hay que crear falsas expectativas, que es responsable con lo que decimos, y cabe la posibilidad, y ya han ganado procesos de donde se ha conseguido que la prima técnica sea factor salarial para vacaciones, prima de mitad de año, prima de fin de año, y en algunas partes para pensión, para jubilación, los que están más que todo en régimen de transición. Pero acordémonos que ya como le dijo al compañero José Ignacio, hay un concepto del Consejo de Estado de unificación de criterios sobre pensiones y demás. Entonces todo esto juega en ese sentido. Pero nuestros asesores jurídicos muy acuciosos han venido avanzando y se han conseguido cosas importantes. Entonces en Putumayo, pues algunos compañeros ya dieron procesos y las demandas van en camino. Esperamos que todo llegue a buen término. Igual así es también en muchas partes del país. Queremos hacerle una pregunta muy especial a nuestro compañero Francisco Maltés desde la ciudad de Bogotá. Compañero Francisco Maltés, jurídicamente, ¿cuáles son los procedimientos para que el acuerdo laboral, el cual fue firmado entre las partes de buena causa y de buena fe, entre jurídicamente, toda vez que en muchos sitios y municipios del departamento y de Colombia no se han cumplido? ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que hacer? Hay varios caminos para que se cumpla el acuerdo que hemos firmado con los alcaldes, con los gobernadores, con el gobierno nacional. El primero y más importante es la movilización. Todos los nominadores le tienen miedo a la movilización. Creo que el mejor camino es la movilización, pero sin duda hay que complementarlo con algunos elementos jurídicos. Lo primero puede ser una acción de cumplimiento, siempre y cuando el punto no tenga alcances económicos. Lo segundo puede ser una querella en el Ministerio de Trabajo, pero puede ser una solicitud de intervención en la Procuraduría General de la Nación para que haya un proceso disciplinario al nominador que incumple el acuerdo laboral. Cuarto puede ser apelar a un instrumento que hay de conciliación de los conflictos laborales en Colombia, que se llama el Comité Especial de Trata Conflictos de la OIT,
donde hemos logrado resolucionar un número importante de querellas, de demandas que no se habían podido solucionar frente al cumplimiento del acuerdo. A finales del año pasado, con la compañera Sandra Costa de Santander, logramos solucionar un pliego, un acuerdo laboral, he dicho. En Piedecuesta logramos que el CERCOI interviniera para que se cumpliera el acuerdo y efectivamente se ha venido cumpliendo. Y en varios otros municipios hemos logrado que a través del CERCOID o las acciones que he nombrado se pueda resolver el incumplimiento de los acuerdos laborales. Por supuesto que tenemos muchas preguntas, inquietudes desde la parte de la dirección, de la directiva docente. ¿Qué orientación hay para, no en una forma de hecho, pero sí una forma conciliadora, desde la directiva docentes, vamos a cumplir nuestros acuerdos? Compañero Ignacio. Pues precisamente nosotros con la Central Unitaria de Trabajadores pensamos que si no hay un cumplimiento de los acuerdos, hemos mirado 18 acuerdos juiciosamente que no han sido cumplidos y solamente hoy hemos mencionado algunos. Necesariamente tendremos que acogernos a la parte de la movilización y todos los requerimientos jurídicos. Nosotros también establecemos allí un elemento y es la posibilidad del manejo político de las circunstancias, el acercamiento que debe haber a través de las directivas de las organizaciones sindicales y el gobierno nacional, y de eso pues hemos mencionado los dos anteriores. Ya el compañero Maltés mencionaba la importancia del CERCOID y nosotros el acercamiento directamente o la exigencia directamente al gobierno nacional, quien intervino para el reconocimiento de los factores salariales. Y fundamentalmente nosotros en las últimas convocatorias hemos dado muestra a los directivos docentes que efectivamente estamos en las movilizaciones, estamos en las exigencias, porque también era muy común que los rectores, los coordinadores, regularmente no participábamos de esas convocatorias. Hoy, muestra de ello es el fortalecimiento de las organizaciones, y por ello hoy están aquí mis compañeros de Alterneiva, están también mis compañeros de Altetol, mis compañeros de todas las regiones pendientes de esta charla, porque hacemos parte fundamental en las decisiones para el cumplimiento de los acuerdos. Y estamos también haciendo una intervención en algunas de los entes territoriales, directamente como federación. Y eso también ha sido un fenómeno muy importante de reconocimiento desde las regiones a que ya los directivos docentes en la exigencia y cumplimiento de estos acuerdos en el 160 pues se están dando con el acompañamiento de la federación. En otras regiones del país quiero mencionar también que se está haciendo negociación sin estar dentro del marco del decreto 160 que establece los criterios para la negociación, una negociación directa con agendas, con seguimiento y con el compromiso con las mismas circunstancias jurídicas sin estar vinculados en el 160. De eso damos ejemplo en Bogotá, de eso se da ejemplo en otras regiones del país, donde no se negocia directamente como dentro de los parámetros. Entonces, estos criterios de exigencia al gobierno nacional, partimos de los criterios expresados, pero también, como decíamos al principio, y coincidimos los tres, es que no existe en la mayoría de casos la voluntad política para el cumplimiento de los acuerdos. Y el desgaste durante el proceso de negociación, y sé que hay algunos compañeros negociadores aquí hoy conmigo escuchando, saben que no es fácil el cumplimiento, la falta de voluntad política, por no decirlo, la arrogancia de la patronal para escuchar a las organizaciones sindicales. Pero gracias a esa unidad hemos podido dar un parte satisfactorio, lograr cosas que con la presión y con la movilización logramos, por ejemplo, el Día Nacional del Directivo Docente, el Día del Orientador Escolar, reconocimiento que ha tenido en todo el territorio nacional y que desde luego no solamente es un día, sino que efectivamente allí se lanzan los planes, programas, proyectos en beneficio del estamento.
pero coincidimos con la CUT. Hay unos estamentos jurídicos, hay unos políticos y otros de hechos, como la movilización, que es lo que da el resultado y la visibilización de las organizaciones sindicales frente a la patronal, frente al gobierno nacional, a los gobiernos municipales, y esto también es muy importante. Allí la descripción de la unidad frente al propósito. Invitamos a todos nuestros televidentes a que se suscriban a nuestro canal de Medios Pero Completo. Aquí están apareciendo las redes sociales de todos nuestros expositores, de nuestros participantes a este conversatorio. Pero démosle también el ingreso y la opinión a nuestro compañero Francisco Maltés. Indiscutiblemente, Francisco Maltés, la lucha desde la Central Unitaria de Trabajadores ha sido grande. En este momento de pandemia, los procesos de negociación colectiva, ¿cómo quedan? ¿Cómo están? Los procesos de negociación colectiva, de acuerdo a una directriz que le hemos solicitado a la Función Pública y al Ministerio de Trabajo, están suspendidos hasta el 31 del presente mes. Es muy posible que el confinamiento se levante el lunes 25 y creemos que las negociaciones pueden empezar o reactivarse la primera semana de junio. Y creo que debe hacerse al calor de la visita de todas las compañeros que estén en negociación, a las alcaldías, a las gobernaciones, a ponerle mucho entusiasmo y ánimo a esta negociación, que debe ser muy rápida. Tiene que ser una negociación express, rápida, porque ya estamos a mitad de año y hay algunas dificultades económicas. Entonces, creo que tiene que ser una negociación rápido en la primera semana de junio, que se reactiven las negociaciones en el sector público. Y les quiero pedir excusas a todos los que nos escuchan, nos ven, a Humberto, a Germán, a José Ignacio, porque tengo otro compromiso académico sobre las 4:30, ya casi. Muchas gracias. Compañero Francisco Maltés, antes de irnos, recuérdenos sus redes sociales, por favor. En Twitter, Maltés CUT 1, y en YouTube, Francisco Maltés Tello. Como para cerrar este conversatorio, y sabemos que el tiempo se nos alargó en este día de hoy, queremos decirle a nuestros participantes que lo vamos a invitar a una próxima conversación acerca de este dinero, que hay muchas cosas que hacer y por decir. Compañero Germán Patiño, ¿qué hemos logrado de los procesos de negociación nacional? Hemos logrado estabilidad, hemos logrado bienestar, hemos logrado mejores salarios para nuestros representados, y eso se traduce en una mejor calidad de vida. La misma pregunta para nuestro compañero José Ignacio. ¿Qué hemos logrado desde la Federación Nacional de Directivos Docentes, FENDIDOC? Hemos logrado para los directivos docentes del país su reconocimiento dentro de las organizaciones sindicales como voceros ante las diferentes instancias. Hemos logrado la recuperación de las garantías sindicales para el ejercicio de esta en todas las organizaciones del país. El reconocimiento de aquello que se había perdido salarial, y en gran proporción para aquellos que habían perdido derecho en las asignaciones pensionales. Hemos ganado también, a su vez, la vocería en cada uno de los de discusión de la política pública, tanto a nivel de departamental, municipal y nacional. Y hemos ganado un escenario también, como muestra de ello lo anterior, y es que la visibilización de la problemática de los directivos también se hizo visible en este Comité Nacional de Paro, del cual junto a Sincrenal hacemos parte fundamental. Y esto, desde luego, esta ganancia para nuestros directivos docentes es precisamente velar por las garantías, velar porque
estas manifestaciones de inconformismo la podamos llevar a los diferentes escenarios. Y no menos importante, la invitación que tendríamos nosotros para manifestar cuáles son las inconformidades del estamento. Ya me imagino, Germán, que será en el 2021 en Ginebra, Suiza, que este es un escenario que los directivos docentes también ganamos para denunciar al gobierno nacional cuáles han sido los atropellos que, como hemos mencionado nosotros acá, se han venido cometiendo contra el estamento directivo y contra el magisterio en general. Pero en síntesis, es un gran logro lo que se ha obtenido, no solamente los días, como decía el directivo docente, el reconocimiento de las asignaciones adicionales para quienes representan a las organizaciones, la restitución de su derecho pensional, y estamos hablando de los últimos 4 años que hemos fortalecido las organizaciones de directivos. Son grandes, pero también hemos ganado la confianza y credibilidad de nuestros afiliados. En el caso de Bogotá, en la organización sindical creció en un 300% en 3 años. Y asimismo, el balance positivo en la federación es altamente productivo. Y esto que hemos ganado es la confianza por la seriedad y el compromiso como hemos respondido a esa confianza de nuestros afiliados en todo el país. A modo de conclusión, queremos darle el paso a nuestro compañero Germán para que nos dé el cierre desde su óptica del personal administrativo. Posteriormente seguimos con nuestro compañero José Ignacio para que también nos dé su opinión de cierre y decirle a todos nuestros televidentes que están a esta hora conectados que se suscriben a su canal Medios Pero Completos, lo mismo a las redes sociales de nuestro compañero Germán Patiño, José Ignacio, y que seguiremos en las transmisiones para que ustedes sepan todos los temas que se están llevando desde la directiva docente, docentes, administrativos, Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, compañero Germán, démosle a nuestros compañeros la conclusión general, sus redes sociales. Sí, la conclusión principal es que en la diferencia se construye y en la unidad se avanza, que es lo que hemos logrado entre los directivos docentes, la Central Unitaria de Trabajadores y Centrenal, buscando el beneficio de todos. Se podría hablar hoy en día que hemos logrado un equipo de trabajo con un bien común, porque estos acuerdos, estos avances en las negociaciones generan un mejor ambiente de trabajo entre nosotros. Es que antiguamente había mucha rivalidad entre, digamos así, directivos docentes y personal administrativo. Hemos logrado bajar esos índices, hemos logrado que haya más diálogo, que haya más integración en todas y cada una de las acciones que se han venido realizando, especialmente en este tema de la cuarentena. Entonces, la conclusión es que la unidad nos fortalece, que a veces debemos desprendernos un poco de nuestros intereses personales y mirar el bien común, que en últimas terminamos beneficiándonos todos. Y que tengan la certeza que Sintrenal, que Fendidoc, que la CUT Nacional no van a descansar, van a seguir insistiendo, van a seguir trabajando en beneficio y en pro de todos nuestros afiliados, de todos los que representamos, buscando una mejor educación de calidad, con equidad, igualdad y con un trabajo decente, digno, decente y bien remunerado. Para todos ustedes, mil gracias, a usted una nueva oportunidad. Nos volveremos a ver de la mano de Dios una vez pasada esta cuarentena. Y recuerden, yo me quedo en casa, me cuido y cuido a mi familia. Y a pesar de que el 25 levanten la cuarentena, la invitación es que adoptemos una familia de recursos, de bajos recursos, y le ayudemos con el mercado, alimentos no perecederos, porque el virus no se va a ir ahorita, se quedará un año más en el país y las necesidades de nuestras comunidades son muchas. Gracias, feliz tarde y Dios los bendiga. Démosle también para la red de Sintrenal, perdón, la red de Sintrenal, en Facebook, Sintrenal Nacional, en YouTube, Sintrenal Nacional, en Twitter, @SintrenalN, en Instagram, Sintrenal Nacional, mis redes, en Facebook, Germán Patiño Soche, en Twitter, @Gerpaso13, en YouTube, Germán Patiño Soche. Muchas gracias a todos y el WhatsApp 313-283-1864. Gracias, Doquinas. Compañero José Ignacio, también, conclusión,
Redes sociales. Bueno, pues la conclusión es que son muy importantes estos escenarios de socialización política, de socialización de los avances sindicales, de la problemática del estamento. Y fundamentalmente es que desde la divergencia es que se construye precisamente todos los criterios de y en defensa de un estamento. Porque si todos pensamos igual es muy fácil. Lo importante es que esta muestra que hemos dado en todos los escenarios y recorriendo el país es una muestra que de la divergencia, a pesar de que los directivos tienen sus funciones y los administrativos tienen sus funciones, es cierto que la unidad en el propósito es fundamental, insisto, y esto seguiremos en este cometido en todas